Este sí sabe lo que es ser padre, dijo mi hija, levantando su copa y señalando a su suegro, mientras todos reían. Yo solo bajé la mirada y sonreí. No por respeto, sino porque acababa de entender que había perdido algo mucho más valioso que una familia. El vino se me quedó quieto en la garganta, y durante unos segundos todo el ruido de aquella cena se volvió un zumbido lejano. El gesto de mi hija, su risa ligera, el brillo de los cubiertos sobre el mantel, todo me resultó ajeno, como si estuviera viendo una película en la que ya no tenía papel. No dije nada. Aprendí hace tiempo que hay derrotas que se asumen en silencio, con la misma dignidad con la que uno se quita el sombrero ante un entierro. Pero aquella noche, mientras todos brindaban por el futuro, yo supe que algo había terminado. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te dolió más el orgullo que las palabras. Aunque, para ser justo, todo comenzó unos meses antes, cuando todavía creía que la admiración de una hija era algo que no se compraba con dinero. Me llamo Julián Torres, tengo 68 años y vivo en Murcia, en la misma casa donde nacieron mis manos de carpintero. Durante más de 40 años fabriqué muebles a medida, mesas, cunas, armarios, piezas que aún hoy se reconocen por el corte del nogal y el brillo del barniz. A veces, cuando paso por alguna casa del barrio y veo uno de mis trabajos, me detengo a mirar desde la acera, sin decir nada. Es una costumbre que tengo desde joven, mirar lo que he hecho y comprobar si sigue en pie. Mi mujer, Elena, murió hace 6 años. Desde entonces, el silencio se volvió una materia más del taller. El martillo, el cepillo, el olor a serrín, eran lo único que mantenía el ritmo de mis días. Y mi hija Clara, mi única hija, se convirtió en el centro de todo. Su risa era el sonido que me devolvía la vida. Venía los domingos a comer, me traía dulces de la pastelería y me contaba sus planes, las clases, los amigos, los libros. Siempre me decía que quería tener las manos fuertes como las mías, aunque acabó estudiando administración. No me importó. Le enseñé a lijar una tabla, a medir sin mirar la regla, a confiar en el pulso. El trabajo bien hecho no se nota, le decía, se siente. Y ella asentía, con ese brillo que solo tienen los hijos cuando todavía creen que su padre puede arreglarlo todo. Cuando conoció a Andrés Gálvez, lo primero que pensé fue que, al fin, había encontrado a alguien que la haría feliz. Era ingeniero, de buena familia, educado, demasiado educado, quizá. La primera vez que lo vi entrar en casa, estrechó mi mano con firmeza y miró alrededor con un gesto que no supe interpretar. «Bonito taller, don Julián», dijo. «Gracias», respondí. «Aquí he pasado media vida». Él sonrió, pero noté que su mirada no se detenía en las herramientas, sino en el suelo, en el polvo, en las marcas del trabajo. No lo tomé a mal. Pensé que los jóvenes de hoy ya no entienden de manos manchadas. Al principio, todo era normal. Clara venía con él los fines de semana, y a veces yo preparaba una paella que nos comíamos entre risas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Clara empezó a hablar distinto. Ya no decía vamos al bar de la esquina, sino cenamos en un sitio precioso, muy exclusivo. Ya no hablaba de proyectos, sino de niveles. Una tarde, mientras tomábamos café, me soltó una frase que me dejó frío. «Papá, Andrés dice que uno debe rodearse de gente que esté a su altura». La miré despacio, intentando entender si lo decía en broma. «¿Y tú crees que eso se mide en metros o en valores?», pregunté. Ella se rió, incómoda, y cambió de tema. Pasaron unas semanas. Yo seguía trabajando en mis encargos, un aparador para una familia de Lorca, un escritorio para un médico. Me gusta el silencio del taller por las mañanas, cuando el sol entra en diagonal y todo huele a cera. Pero notaba que mi hija venía menos. A veces llamaba para avisar que no podía venir. Otras, simplemente no aparecía. «Papá, es que Andrés trabaja mucho y entre sus reuniones y los viajes se nos va el tiempo», me decía. Yo asentía. «Tranquila, hija, cuando podáis». Aunque por dentro sentía como algo se deslizaba,
lento, fuera de mi alcance. Un domingo, decidí sorprenderla y llevé a su nuevo piso una bandeja con empanadillas. Tocó abrir Andrés. La casa era moderna, de esas que parecen hechas para que nadie las viva. Todo blanco, todo simétrico, todo silencioso. En una estantería del salón había varios retratos. Andrés con su familia en la nieve, Andrés en una cacería, Andrés sonriendo con su padre, un hombre de mirada dura y traje caro. No había ni una sola foto de Clara conmigo, ni del día de su graduación, ni del cumpleaños en el que le regalé el colgante de su madre. Cuando se lo señalé, ella se removió en el sofá y dijo: «Papá, no quería que la decoración se viera desordenada». Desordenada. Esa palabra se me clavó. Yo, que había pasado la vida ordenando cada tabla, cada tornillo, cada plano, era, de pronto, una pieza fuera de lugar. Me fui sin hacer ruido. Mientras bajaba las escaleras, pensé en mi mujer. Ella siempre decía que el amor de un padre es el único que no se exige, solo se da. Pero aquella tarde entendí que también puede desgastarse, como la madera que se deja sin barniz. Volví al taller, me serví un vaso de vino y me quedé un rato mirando mis manos. Habían construido su cuna, su escritorio, la mesa donde aprendió a escribir su nombre. Y sin embargo, no había sido capaz de construir un lugar donde aún se sintiera en casa. Desde entonces, cada golpe del martillo sonaba distinto. No como el sonido del trabajo, sino como el eco de algo que se agrietaba dentro. Los fines de semana empezaron a pasar sin noticias suyas. Yo seguía poniendo 2 platos en la mesa por costumbre, y cuando terminaba de comer, dejaba el suyo sin recoger, como si aún fuera a llegar. El silencio de la casa tenía su propio ritmo. El reloj del comedor marcando las horas lentas, el crujido de la madera al enfriarse y ese hueco de voz que ya nadie llenaba. Una tarde de marzo, mientras barnizaba una cómoda, sonó el teléfono. Era ella. «Papá, Andrés no come cosas fritas», me dijo. «Dice que el aceite de oliva barato no es saludable». Reí, creyendo que era una broma. «Dile que el aceite no tiene la culpa, hija. Que lo que hace daño es comer sin hambre». No se rió. Solo dijo: «Ya te llevaré uno de los que usamos nosotros». Desde entonces, su tono empezó a tener algo de distancia, como si hablara desde otro mundo. Un mes después, dejó de llamarme siquiera. Me enteraba de sus planes por las fotos que subía a las redes: cenas elegantes, hoteles con vistas al mar, viajes a Madrid. Yo no tengo redes, pero los vecinos me las enseñaban. «Mira qué guapa tu hija, Julián», decían. Y sí, lo estaba. Pero había algo en su sonrisa que ya no reconocía. No era la misma chica que se manchaba las manos de barniz conmigo, ni la que reía al oír llover sobre el tejado. Era otra. Una mañana decidí ir a visitarla. Llevaba en el coche una bolsa con pan, vino y un trozo de queso de cabra. Toqué el timbre. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, parecía incómoda. «Ay, papá, ¿es que justo iba a salir? Solo paso un momento». Me hizo pasar, con esa amabilidad tensa que uno reserva para los desconocidos. En el salón, todo era tan pulcro que daba miedo moverse. Sobre una mesa de cristal había una revista de diseño abierta por una página marcada: «Interiores que respiran elegancia». Respiré hondo y le tendí la bolsa. «Te he traído esto». «Papá, no hacía falta». Dejó la bolsa en una esquina, como si pesara demasiado. Busqué con la mirada alguna señal de nosotros, una foto, un recuerdo. No había nada. Solo retratos de la familia de Andrés, bodas, viajes, cacerías. Le pregunté por qué no había ninguna nuestra. Ella sonrió, nerviosa. «Papá, no quería que la decoración se viera desordenada». Esa palabra volvió a caer entre nosotros como una piedra. No dije nada. Me senté un momento en el sofá, mientras ella miraba el reloj. Después me levanté y dije: «No te preocupes. No me quedo». «Papá, no te enfades, por favor». «No lo estoy. Solo tengo trabajo». Y salí.
Al llegar al taller, no encendí la luz. Me senté en el banco y me quedé mirando la madera. Había aprendido que, cuando la veta se abre demasiado, por más que uno lije o barnice, la grieta siempre vuelve a aparecer. Y en ese momento supe que mi relación con Clara era igual. No se había roto de golpe. Se había ido abriendo poco a poco, casi sin ruido. Los días siguientes trabajé más que nunca. Me encargaron una mesa grande, de nogal. Mientras la cortaba y la ensamblaba, pensé en ella. Cada clavo, cada junta, cada capa de barniz llevaba algo de lo que no sabía decirle con palabras. Era su regalo por su cumpleaños número 30. Quería que la mesa fuera símbolo de lo que éramos, resistente, honesta, hecha con paciencia. Tardé 3 semanas en terminarla. La envolví con una lona y la cargué en la furgoneta. Cuando llegué a su casa, Andrés abrió la puerta. Vaya sorpresa, don Julián. Un regalo para Clara. Ella salió enseguida, sonriente, pero al ver la mesa frunció el ceño. Papá, esto no combina con nuestro estilo minimalista. Andrés se acercó, con esa cortesía que suena a lástima. De todos modos, gracias. Es muy tradicional. No supe qué decir. Miré la mesa, mis manos, y luego a ellos. Bueno, dije, la madera se adapta con el tiempo. La dejé allí, apoyada en la pared. Nadie la tocó. Esa noche me costó dormir. No por el desprecio, sino por la certeza de que algo se había cerrado. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, vi en el móvil una foto suya en Instagram. El mismo salón, pero con una mesa de cristal. Mi mesa ya no estaba. Ni siquiera la había puesto a la venta. Simplemente había desaparecido. Guardé silencio. No llamé, no pregunté. Seguí trabajando. Pero cada vez que cortaba una tabla, sentía que me sobraban las manos, las mismas que habían construido su infancia. Con el paso de las semanas, la herida se volvió costumbre. Volvía del mercado, preparaba mi cena, y luego bajaba al taller aunque no tuviera encargos. El ruido del cepillo contra la madera era el único que me hacía compañía. A veces hablaba en voz baja, como si ella aún pudiera oírme. ¿Te acuerdas, Clara, cuando lijabas sin guantes y te quejabas de las astillas? El eco de mi voz era la única respuesta. Un domingo, mientras limpiaba el banco de trabajo, me encontré la cinta métrica que solía usar de niña. Tenía una pegatina de un sol dibujado por ella misma. La sostuve un rato en la mano. Me di cuenta de que todo lo que quedaba de mi hija estaba allí, en esos objetos que guardaban su rastro. Y que tal vez debía aprender a quererla así, en silencio, sin reclamar nada. Pero la vida, como la madera vieja, siempre cruje antes de romperse. Y aquella grieta, que parecía controlada, aún tenía que abrirse del todo. No lo sabía entonces, pero lo entendería una noche, bajo la luz de los focos y las risas de desconocidos, cuando oí su voz pronunciar la frase que me borró de su vida. Este sí sabe lo que es ser padre. Y aunque ya intuía el golpe, nunca imaginé cuánto dolía oírlo en voz alta. Para su cumpleaños número 30, como todos los años, me propuse regalarle algo hecho con mis manos. Durante semanas trabajé en una mesa de nogal, sólida, de líneas limpias, con una veta que parecía un río en calma. La pulí hasta que el reflejo de la luz se deslizaba como un recuerdo. No era solo un mueble, era un gesto, una forma de decirle: aquí sigo, hija, este es mi modo de quererte. Le grabé debajo, en una esquina oculta, las iniciales CT y la fecha. Lo hice como hacía mi padre, que firmaba las cosas que amaba aunque nadie fuera a verlas. Me llevó 3 semanas completas, y cuando por fin la terminé, la envolví con una lona azul y la subí a la furgoneta con cuidado, como si transportara una parte de mí. Recuerdo perfectamente aquel día. Era sábado, a finales de junio, con un sol que ya caía a plomo. Cuando llegué a su edificio, el portero me miró raro. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero le dije que no. Quería subirla yo solo, paso a paso, como todo lo que había hecho por ella. Andrés abrió la puerta.
Llevaba una camisa clara y una sonrisa de compromiso. «Don Julián». «¡Qué sorpresa!», dijo, mirándome y luego mirando la lona. «Un regalo para Clara», respondí. «Ah, claro, claro. Pasa, pasa». Clara apareció enseguida. Tenía el pelo recogido y un vestido que no le había visto nunca, de esos que cuestan más de lo que yo gasté en el coche. «Papá, ¿qué es eso?» «Tu regalo», le dije, sonriendo. «Una mesa. La hice yo». Ella se acercó, levantó un poco la lona y se quedó en silencio. Luego frunció el ceño. «Papá, esto no combina con nuestro estilo minimalista». Andrés, detrás de ella, añadió con tono cortés. «De todos modos, gracias. Es muy tradicional». La palabra tradicional me sonó como un clavo torcido. La mesa, aquella que había fabricado con tanto esmero, parecía fuera de lugar en ese salón blanco, brillante, sin alma. «Bueno», dije, intentando mantener la calma, «quizá el tiempo os haga verla de otra manera». «Papá, entiéndeme», respondió Clara. «No es por ti. Es que aquí todo sigue una línea». «Una línea», repetí. Ella asintió. «Sí, una armonía visual». Guardé silencio. Miré a mi alrededor. Ninguna foto nuestra, ningún objeto que hablara de su infancia, ni del taller, ni de su madre. Solo cristal, metal y revistas de diseño. Todo parecía perfectamente ordenado y a la vez profundamente vacío. Dejé la mesa apoyada en una esquina y le di un beso en la mejilla. «Bueno, hija, espero que te sirva de algo». «Gracias, papá», dijo, sin mirarme directamente. Andrés me acompañó hasta la puerta con esa sonrisa que usan los que no saben qué decirle a un hombre que sobra. Esa noche no dormí. No por enfado, sino por una tristeza serena, de esas que se sientan en la cama contigo y no se van. Encendí una lámpara, abrí una botella de vino y me quedé mirando mis manos. Tenía las uñas manchadas de barniz, la piel agrietada, las venas levantadas. Eran manos viejas, sí, pero vivas. Las mismas que habían levantado aquella mesa, su cuna, su escritorio. Las mismas que habían sostenido su cabeza cuando era un bebé. Y ahora, por primera vez, sentí que ya no sabía qué hacer con ellas. Pasaron unos días. Ninguna llamada, ningún mensaje. Hasta que una mañana, mientras barría el taller, escuché a los vecinos hablar. «¿Has visto la foto de la hija de Julián? ¡Qué salón más moderno, con esa mesa de cristal importado!». Se me escapó la escoba de las manos. No necesité ver la imagen. Ya lo sabía. Respiré hondo y seguí barriendo. Porque el orgullo, a veces, no se demuestra con gritos, sino con el silencio con el que uno recoge sus propias astillas. Durante las semanas siguientes decidí alejarme un poco. Ya no llamaba ni esperaba llamadas. Me refugié en el taller, como se refugia un viejo marinero en su barco cuando intuye tormenta. El ruido del cepillo volvió a ser mi única conversación. El olor a madera recién cortada, mi única compañía. No sé cuánto tiempo pasó así. Quizá un mes, quizá 2. Hasta que llegó la invitación. Un sobrecolor marfil, con letras en relieve, cena de compromiso de las familias Gálvez y Torres. Al principio pensé en no ir. Pero luego recordé la voz de mi mujer, que siempre decía: «Nunca dejes que la vergüenza te robe la educación». Así que fui. Me puse mi traje más viejo, pero limpio, y el reloj de mi padre, el único lujo que conservo. Salí de casa antes de tiempo, con el estómago encogido. La finca de los Gálvez en Albacete era otra cosa. Un camino de cipreses, luces colgantes, camareros uniformados, música de cuerda. Todo impecable. Me senté en una mesa al fondo, junto a unos tíos lejanos que no sabían quién era yo. Observaba, callado, como quien asiste a una obra en la que solo se le ha permitido estar de público. Clara estaba radiante. Su risa se mezclaba con la de los invitados. Andrés la rodeaba con un brazo, orgulloso.
Yo los miraba y pensaba en lo mucho que había cambiado el modo en que pronunciaba mi nombre. Antes era mi padre, ahora era mi padre, el carpintero. El padre de Andrés, don Rafael Gálvez, contaba historias de viajes, inversiones y cazas en Escocia. Todos reían. Yo escuchaba en silencio, con una copa de vino que apenas había tocado. Y entonces pasó. Fue un instante, pero suficiente para grabarse en la memoria. Rafael hizo un comentario sobre la educación, sobre el esfuerzo de criar a los hijos con disciplina. Clara, entre risas, alzó su copa y dijo: «Este sí sabe lo que es ser padre». Y señaló a Rafael. El silencio duró apenas un segundo, pero lo sentí eterno. Algunos sonrieron con incomodidad. Rafael bajó la mirada. Yo simplemente respiré. No por orgullo, sino para no dejar que la voz me temblara. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, de esas que uno hace para no romperse del todo. En ese momento comprendí que todo lo que temía ya había ocurrido. Que no se pierde a una hija de golpe, sino a trozos. Y que aquella frase no era una ofensa, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo sabiendo. Ya no me veía como su padre. Brindé despacio, sin levantar la copa demasiado, y pensé: si este es el precio de su nueva vida, que lo pague ella, yo ya he pagado el mío. La noche del comentario empezó mucho antes de la frase. Empezó en la entrada de la finca, cuando el chico del aparcamiento miró mi furgoneta y me señaló un sitio para proveedores. Le dije que venía de invitado. Sonrió, dudando, y me dejó pasar. Ese fue el primer detalle. Luego, en el porche iluminado, una chica con una tablet preguntó mi nombre y tardó demasiado en encontrarlo en la lista. «Ah, sí, don Julián, mesa 9», dijo, como si al pronunciar el don le supiera a madera. La mesa 9 estaba en el fondo, junto a un seto de buey y una lámpara de pie que parpadeaba. Compartía sitio con dos primos de Andrés y un señor muy perfumado que hablaba de coches como si fueran una especie de pasaporte. Me preguntaron a qué me dedicaba. «Carpintero», respondí. Uno dijo ebanista con tono de corrección amable, como si me mejorara la biografía. «Carpintero», repetí, y dejé el tema. Los camareros iban y venían con platos en miniatura que parecían maquetas. Probé uno y no supe cómo llamarlo. A cada brindis, el violinista interpretaba una pieza que me sonaba a boda sin iglesia. En algún momento, vi a Clara al otro lado del jardín. Reía con una copa de vino blanco en la mano. Tenía ese brillo en la mirada que de lejos podría confundirse con felicidad. Yo la miraba y, por un instante, quise creer que estaba bien, que todas las grietas eran cosas mías. Nos presentaron a los padres de Andrés en un corrillo breve. Doña Teresa me dio la mano con un gesto exacto, como quien mide la distancia justa. Don Rafael me sostuvo la mirada un segundo más de lo debido, con esa autoridad que se tiene cuando el dinero se confunde con la verdad. «Mucho gusto», dijo. «Mi hijo admira la disciplina del oficio». Yo asentí sin corregirle: no es disciplina, es necesidad. Hubo discursos. Un cuñado habló de proyectos conjuntos, de sinergias, de una línea de familia destinada a crecer. Otro brindó por la tradición. Esa palabra volvió a picarme. Alguien mencionó a Murcia como quien habla de un lugar simpático en el mapa. Yo seguí callado, con la copa en la mano y el reloj de mi padre pesándome en la muñeca. La hora avanzaba como el barniz cuando tarda en secar, despacio, inevitable. En la transición entre el segundo y el tercer plato, Rafael tomó la palabra. Contó la vez que llevó a sus hijos a Escocia para enseñarles la caza como escuela de carácter. Las risas cayeron donde debían. Luego habló del valor de la exigencia, de no regalar nada, de educar para que los hijos no dependan de nadie. Me pareció una contradicción y tragué saliva. «La familia», dijo, «es un proyecto que se planifica». Anoté esa frase en silencio. Yo había aprendido lo contrario, que la familia se sostiene más como una mesa bien hecha que como un plan de negocio.
Fue entonces cuando la vi a Clara juntarse con un grupo junto a la pérgola. Alguien le preguntó algo, no escuché qué. Vi el gesto de su mano, cómo señaló la mesa presidencial, cómo giró la cabeza hacia Rafael. Se oyó un repique de cubiertos y entre risas sueltas, su voz clara, sin tartamudeos. Este sí sabe lo que es ser padre. No hizo falta más. La frase entró en mí con la exactitud de un formón. Se quedó clavada. 1 segundo. 2. 3. El violinista calló. Se oyó el roce de una silla. El silencio duró lo justo para que la vergüenza tuviera tiempo de adoptar todas sus caras. Rafael bajó la vista al plato. Teresa apretó la servilleta. Andrés hizo un gesto de medio abrazo a Clara, como quien tapa con el abrigo una ropa arrugada. Yo noté la sangre ordenándose en las sienes. Inhalé despacio. Sonreí. No era una sonrisa de cortesía. Era esa media luna que uno hace cuando entiende que ya no está discutiendo por la tapa de un tarro, sino por el contenido de una vida. Incliné la cabeza, como se hace en los funerales de los que llegan tarde a la iglesia. Bebí un sorbo y dejé la copa en la mesa sin que sonara. Lo aprendí en el taller, hay que saber apoyar para no hacer ruido. Tras el golpe, el mundo volvió a moverse, pero como esos relojes que, después de una caída, adelantan o atrasan sin avisar. Un camarero me preguntó si todo estaba de mi gusto. Sí, gracias. La lámpara parpadeó otra vez. Uno de los primos hizo un chiste sobre suegros modernos que entendían de inversiones. Yo asentí con la educación como única defensa. Clara no me miró. O quizás sí, y yo, por primera vez, no quise sostenerle la mirada. Terminaron los postres, un cubo de algo dulce que parecía diseñado con escuadra, y llegó el baile. Vi a mi hija girar entre luces. Recordé la noche de San Juan en que la saqué a bailar en la plaza del barrio y ella reía porque yo marcaba el paso con golpes suaves en su hombro, como si clavara puntas invisibles. Me guardé ese recuerdo en el bolsillo izquierdo, junto al pañuelo. Me acerqué a despedirme antes de que las luces devolvieran a la gente a sus coches de alta cilindrada. Busqué a Rafael. Buena velada, dije. Él, con una incomodidad sincera, asintió. No debería. No se preocupe, le corté. Las palabras, cuando salen, ya son de todos. A Clara le di un beso en la frente. Olía a un perfume que no conocía. Que seáis felices, le dije. Papá, empezó, pero la frase se le quedó sin verbo. Nos vemos, hija. Caminé hasta el aparcamiento. La noche de Albacete tenía ese frescor limpio de los campos después de apagar las luces del jardín. Abrí la furgoneta, me senté un momento sin arrancar. Puse las manos en el volante y miré los nudillos, la piel, las cicatrices, el polvo fino que siempre encuentra su casa en los pliegues. Pensé en Elena. No te rompas por dentro, Julián, me decía cuando algo no tenía arreglo. La madera blanda se abre, la dura se dobla y vuelve. Repetí, casi en voz alta, no me rompo. Conduje de vuelta a Murcia por la autovía, a velocidad constante, como cuando uno cepilla a favor de Beta. A la altura de Ellín paré en una estación de servicio. Tomé un café corto en un vaso de plástico y apunté 3 cosas en la libreta donde suelo dibujar medidas. 1. Límites. 2. Silencio. 3. Destino del trabajo. No escribí más. No era la hora de los planes, pero sí de las palabras verdaderas. Llegué a casa pasada la medianoche. Abrí el taller. No encendí la luz grande, solo la lámpara del banco. Saqué del cajón una lija de grano 240 y la pasé, sin prisa, sobre una tabla de nogal que no tenía proyecto. Lijar por lijar. Quitar imperfecciones invisibles. Escuchar el leve siseo que hace el papel cuando va dejando un polvo fino como nieve oscura. Respirar. La frase seguía ahí, completa, con su brillo hiriente. La dejé estar. Como se deja una mancha de agua en la tabla para medir hasta dónde entra. Hay heridas que conviene no secar con prisa. Me lavé las manos, apagué la luz y subí a la casa. Antes de dormir,
Abrí la libreta de cuentas. No hice sumas. Solo pasé las páginas con el pulgar, una a una, como quien comprueba que todo sigue donde debe. Al cerrar los ojos, oí el último eco de la noche, un violín lejano, el tintineo de las copas, la risa que ya no reconozco. Y debajo, una certeza lisa, sin aristas, había recibido un mensaje que no necesitaba respuesta. Al día siguiente, el ruido del mundo sería otro. Y yo también. La mañana siguiente amaneció limpia, con ese sol pálido que se filtra entre las persianas de la cocina. Puse el café en la italiana y, mientras subía el primer borboteo, abrí la libreta de ahorros. La guardo en el cajón de los manteles, entre recibos viejos y fotografías de carné. En la portada, mi nombre, Julián Torres. Dentro, los movimientos escritos con letra de cajero, fechas, importes, una vida convertida en números que no hablan, pero pesan. 480.000 euros. No en un golpe, no por suerte. Tabla a tabla, año a año. Propinas guardadas, encargos en verano, horas extras que nadie apuntó. El silencio también ahorra. Bebí un sorbo de café y pasé el dedo por las cifras como quien pasa el pulgar por una veta. La mitad era para Clara. Siempre lo supe. Pero la mitad de qué, me pregunté, ¿de mi trabajo o de mi respeto por mí mismo? Cerré la libreta, me puse la chaqueta y salí hacia la sucursal de la Caja Rural de la avenida. Eran las 9:05 cuando empujé la puerta de cristal. Olía a papel y a aire acondicionado. «Buenos días, don Julián», me dijo Álvaro, el director, un hombre joven que me trata con una deferencia que agradezco. «¿Qué necesita?» Saqué la libreta, la puse sobre la mesa. «Quiero mover este dinero». «¿A dónde?» Respiré. «A una cuenta nueva, a nombre de una fundación que voy a inscribir, Manos de Madera. Beca para aprendices de carpintería. Sin apellidos ilustres. Solo ganas». Me miró con sorpresa, no por el gesto, sino por la decisión. «Podemos abrir la cuenta hoy y dejar la transferencia preparada», dijo. «¿Estás seguro?» «Más que nunca», respondí. «Quiero dejar mi legado en manos que valoren la madera, no el mármol». Empezamos con los papeles. Firmé donde me indicó. IBAN nuevo, condiciones, un formulario para futuro patronato con mi nombre como presidente temporal. Álvaro me explicó que la inscripción oficial tardaría unos días, que mientras tanto el dinero quedaría a salvo, con bloqueo de disposiciones salvo mi orden escrita. Le pedí además una tarjeta de débito con límite pequeño, para gastos de material y meriendas de los chavales cuando vinieran al taller. Lo anotó todo con diligencia. «¿El importe de la transferencia?», preguntó al final. «Todo. Podemos dejar una reserva para usted, don Julián. Tengo mi pensión y mis manos», dije. «Con eso se come». Tecló sin dramatismo. La pantalla hizo un sonido seco, definitivo. Álvaro levantó la vista. «Listo». No sentí heroísmo ni caída. Sentí orden. Como cuando uno encaja la última espiga y sabe que esa unión ya no crujirá. Salí del banco con un resguardo doblado en el bolsillo y me fui al registro a pedir cita para la fundación. La funcionaria me entregó un impreso y me habló de estatutos, de objeto social, de domicilio. Tomé notas, becas, herramientas, talleres abiertos los sábados. Al mediodía, compré pan y naranjas en el mercado y regresé a casa. Comí solo, en silencio, sin tristeza. Hay silencios que curan. A media tarde, abrí el taller, barrí el suelo y dejé preparadas 3 tablas de pino para enseñar a cepillar a quien viniera primero. Pegué en la puerta un folio. Se buscan aprendices. No se requieren apellidos. Si ganas. Me sonreí de mi propia travesura. Después, me senté a afilar el formón. El filo canta cuando vuelve a ser filo. El teléfono sonó a las 6:12. «Clara. Papá. Hija. ¿Estás en casa?» «En el taller. Quería hablar contigo de un proyecto familiar. Algo importante. Andrés y yo vamos a entrar en una inversión con su padre. Es el momento».
Me gustaría que nos ayudaras. Solo un empujón para empezar, luego te lo devolvemos todo. Miré mis manos, negras de polvo fino. ¿Cuánto necesitas? Dudó una décima de segundo, esa décima que revela más que una confesión. 100. Para no ir ajustados. Pero si pueden ser 150, mejor. Es cosa de semanas. Sentí que el aire bajaba a 1 grado. La palabra proyecto había hecho su camino. No puedo ayudarte, Clara. Silencio. ¿Cómo que no? Su tono cambió, el metal detrás de la seda. Papá, siempre dijiste que ese dinero era para mi futuro. Y lo es, respondí. Pero no para sostener el futuro de otro. He tomado una decisión. ¿Qué has hecho? He creado una fundación. Manos de madera. Becas para chicos que quieran aprender el oficio. Herramientas, cursos, un banco de madera que ya los espera. El dinero está allí. ¿Has regalado mi dinero? La palabra a mí se clavó más que regalado. He dado lo que sabía dar, trabajo convertido en oportunidad. No he regalado nada. He colocado las piezas donde deben. Respiró hondo. Imaginé su salón blanco, su mano apretando el móvil. No entiendo. ¿Y yo? Preguntó, con esa mezcla de niña y ejecutiva que no conocía. Tú tienes mis puertas abiertas, mi café, mis libros, mis manos. Lo otro, no. Papá, estamos hablando de una familia. También yo, dije. La mía empieza por no vender lo que no se compra. Esto es una locura. Andrés dice que estás dejando que el orgullo te ciegue. Tal vez. Pero prefiero el orgullo que me sostiene al orgullo que me alquila. Hubo un golpe suave en la línea, como si hubiera apoyado la frente en la pared. ¿De verdad no vas a ayudarme? Cerré los ojos. Elegí las palabras como se elige el tornillo exacto. A veces el amor también necesita límites, hija. No gritó. No lloró. El silencio fue quedo, como nieve. Entiendo, dijo al fin, con una calma que no era suya. Entonces no te preocupes. Nos arreglaremos. Eso espero. Colgó sin despedirse. Guardé el móvil en el bolsillo y me quedé sentado un rato, escuchando el reloj del taller. Tac, tac. Afuera, el cielo empezaba a azularse. Encendí la lámpara del banco, puse una tabla en la mordaza y marqué con lápiz una escuadra perfecta. No por necesidad, por costumbre. La serenidad, como el buen mueble, no aparece, se arma. Antes de cerrar, escribí en la pizarra, sábado, 9. Primer encuentro. Traer ganas. Al lado, con tiza, el respeto no se hereda. Lo borré y lo reescribí más pequeño. No quería parecer maestro de nadie. Quería, sencillamente, volver a empezar. Esa noche cené poco. Abrí el balcón y dejé que entrara el rumor del barrio. Una radio sonaba lejos, un niño reía, alguien cerraba una persiana con prisa. Me serví un vaso de agua. Toqué el resguardo de la transferencia en el bolsillo, como quien comprueba un amuleto. No sentí pérdida. Sentí sitio. Como si por fin cada cosa estuviera en su lugar. El dinero donde ayuda, mi hija donde quiere, yo donde debo. Apagué la luz. El taller, abajo, olía a nogal y a promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí de un tirón, sin frases prestadas, sin relojes parpadeando. Solo la paz simple de haber trazado una línea recta. Las semanas siguientes tuvieron el ruido de los teléfonos cuando nadie coge. Timbres breves, buzones de voz, mensajes que se quedan sin doble check. Yo seguí con mis rutinas. Mercado los martes, taller todas las mañanas, siesta corta, paseo por la orilla del Segura cuando el calor aflojaba. La vida, si uno la mira de cerca, es una suma de tornillos que no se ven. La verdad empezó a asomar por las rendijas. Me llamó Marcos, un antiguo cliente que ahora trabaja en una gestoría en Albacete. Julián, te lo digo por aprecio, susurró. La empresa de don Rafael, Gálvez Proyectos,
arrastra deudas. Han pedido un crédito puente y les han denegado uno grande. Se habla de un embargo preventivo de maquinaria si no entra dinero fresco. Gracias, Marcos. No es cosa para andar en bocas. Pero te respeto. Colgué y me quedé un rato con el móvil en la mano, como cuando uno sostiene una herramienta que ya no va a usar. 2 días después, Pilar, que atiende la notaría de la plaza, pasó por el taller para encargarme una estantería. Bajó la voz al pagar. Han preguntado por ti. Por tus bienes. ¿Quién? Un despacho de Madrid. Representan a los Gálvez. Curiosean si el señor Torres dispone de liquidez. Asentí. Le envolví el recibo con un clip. Cuando se fue, abrí la libreta de estatutos de la fundación y añadí una frase en el objeto: ayuda sin contraprestación, no destinadas a empresas ni apellidos. Esa misma tarde me llegó un correo de Clara con un presupuesto adjunto. Ponía proyecto familiar en el asunto. En el PDF, cifras limpias, palabras redondas, rentabilidad proyectada, entrada estratégica, garantía familiar. En la última página, una línea: participación de Julián Torres, 150.000 euros, recuperación en 6-8 meses, pero la palabra garantía sonaba a soga con lazo blando. No contesté. Preparé café y me senté en el banco del taller con el reloj de mi padre al lado. Los relojes, cuando pesan, enseñan más que las cuentas. Los llamados de Clara se hicieron diarios. Primero, un papá, hablemos. Luego, no entiendo tu postura. Más tarde, en frío, estás dejando que te manipulen. Aguanté el silencio como se aguanta un tornillo duro, apretando sin partirlo. Cada noche, antes de acostarme, repetía para mí: el respeto no se hereda. Un domingo a las 11:22, lo sé por el reloj de la cocina, que atrasa 2 minutos, tocó al timbre. La mirilla mostró su frente apoyada en la puerta. Abrí. Clara entró con una bolsa de naranjas y ojos de no haber dormido. ¿Puedo? Siempre. Dejé que eligiera asiento. Se sentó en la silla de fresno donde Elena cosía los bajos. Puse 2 cafés. El mío, en la taza con el borde astillado. El suyo, en la de azulejos. He dicho cosas que no, empezó. Has dicho cosas verdaderas para ti, la corté suave. Y las dijiste delante de quienes querías que te vieran. Apretó los labios. No quise herirte. Me heriste, dije. Pero lo que duele no es la frase. Es el lugar que eligió para salir. Dejó la bolsa en el suelo, respiró hondo. Papá, necesito que confíes. Lo de Andrés es temporal. Su padre, se mordió la palabra, ha tenido problemas. Una mala racha. Pero este proyecto nos saca. ¿Os saca de qué? De un agujero que no es mío, pero en el que estoy, dijo, y por fin me miró como cuando era niña y venía con un jarrón roto. Si pones ahora, todo cambia. Fui al aparador y saqué el resguardo de la transferencia, doblado en 4. Lo dejé sobre la mesa, junto a la hoja donde había escrito a mano los estatutos de manos de madera. Lo he puesto ya. Pero no hay. Leyó en silencio. Pasó el dedo por becas de herramientas, por sábados abiertos, por sin apellidos. ¿Y yo? Preguntó, susurrando. Tú tienes casa, mesa, café, mi tiempo. No hablo de eso. Lo sé. Por eso te lo repito, no voy a poner dinero en un sitio donde el respeto se compra con sillas y brindis. Se le escapó una lágrima. No la escondió. Andrés dice que estás castigándome. No. Estoy dejándome de castigar. A veces los padres pagamos peajes por miedo a perder. Yo no quiero comprar tu cerca. Quiero cuidar mi centro. Suena bonito. No es bonito. Es duro. Me tendió el móvil. En la pantalla, un correo de don Rafael a Andrés. Si no entra el dinero de Torres esta semana, la entidad ejecuta las garantías del leasing. Habla con Clara. Es su obligación moral.
Lo leyó en voz alta con rabia avergonzada. ¿Esto lo sabías? Lo imaginé cuando dejaron de hablar de amor y empezaron a hablar de plazos. Se quedó un rato callada. Se oyó el tac del reloj de pared. Afuera, un vecino arrastró una silla. ¿De verdad has montado una fundación para otros? Para otros hijos de alguien. Para hijos que no tuvieron mesa ni banco de trabajo. ¿Y no te parece injusto conmigo? Injusto fue enseñarte que el dinero estaba contigo por ser tuya. Quiero que sepas que mi amor no va por ahí. Lloró sin aspavientos, con esa lluvia que moja sin tronar. Le pasé el pañuelo de Elena. No te pido perdón por lo que dije, susurró. Te pido perdón por cómo lo dije y dónde. Te escucho. Me dio miedo no pertenecer. Quise enseñar que sí. Y te dejé fuera. No te dejé fuera cuando elegiste otro mundo. Te esperé dentro. Solo que la puerta no es un cajero. Se levantó despacio y caminó hacia el taller. La seguí. Se detuvo ante la mesa de nogal que había vuelto a casa semanas antes. Un transportista la dejó en el portal con un albarán sin firma. Pasó la mano por la veta como quien lee en braille. Nunca te la merecí, dijo. Las mesas no se merecen, respondí. Se usan. Si no se usan, se duelen. Como los padres, susurró. Nos sentamos en los taburetes. Encendí la lámpara y el taller se llenó de ese brillo de tarde que calma. ¿Vas a seguir con Andrés? Pregunté. No lo sé. Hoy no. No decidas hoy. Trabaja hoy. Decide mañana. Abrió el bolso y sacó un sobre. Dentro, una fotografía nuestra en la playa de San Juan, con su madre riendo detrás. Para tu estantería desordenada. La puse en el listón superior, entre una escuadra y un bote de cola. No dije nada. Antes de irse, me miró a los ojos como quien pide medidas exactas. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer para qué? Sí. Ven los sábados. Ayuda a barrer. O a enseñar. O quédate mirando. Pero ven como Clara, no como garantía. Asintió. La acompañé a la puerta. ¿Puedo abrazarte? Dijo. Siempre. Nos abrazamos de ese modo torpe en que se abrazan los que están aprendiendo otra vez. No hubo promesas. Solo peso, hueso, calor. Cuando se fue, volví al taller. Coloqué la foto en un marco sencillo de pino y apunté en la pizarra. Domingo, 11:22, primer día en que cambió algo sin romperse todo. Debajo, un mantre. No construí mi vida para que me la arrebataran. Y al lado, el de siempre. El respeto no se hereda. Al anochecer, sonó de nuevo el móvil. Mensaje de Marcos. Han cancelado el acto de presentación del proyecto. Se retrasan. Parece que no llegó el dinero. Respondí con un gracias. Apagué el teléfono. Dejé la ventana abierta para que entrara el aire de la huerta. El taller olía a cera, a nogal y a un principio que no dependía de nadie. Fue entonces cuando lo supe con claridad. La grieta había revelado su relieve. Ya no era una amenaza, era un dibujo en la madera. Y con los dibujos, si uno tiene paciencia, se hace obra. Han pasado 2 años desde aquella cena en Albacete. No los conté en meses ni en estaciones, los conté en bancos de trabajo. En sillas de pino que ahora sostienen cuerpos jóvenes, en manos que ya saben distinguir el grano de una tabla con solo pasar el pulgar. A eso me aferro por las mañanas, cuando abro el taller y la luz entra como un perdón. La Fundación Manos de Madera respira. No es grande. No pretende serlo. Tenemos un cuaderno de asistencia con nombres escritos sin prisa. A Aarón, Sofía, Anza, Lola. A algunos les dimos la primera escuadra de su vida. A otros, la primera mirada que no les pidió más que llegar puntuales. Los sábados, a las 9, huele a café y a viruta fresca. A veces pongo una radio pequeña en la estantería y suena un pasodoble cansado que nadie escucha, pero está. Las becas pagan herramientas, botas, bocadillos. El resto lo pone el silencio del taller
que enseña sin hablar. Clara viene a menudo. Al principio, llegaba con una timidez que parecía un abrigo mojado. Se quedaba a barrer, luego a medir, luego a enseñar a lijar sin apretar. Un día se atrevió con el tupí y otro día con la ingletadora. Se equivoca, como todos. Lo aceptó sin excusas. Me pidió que no la tratara como a hija en el taller. Aquí soy una más, dijo. Y así lo hacemos. Cuando entra, cuelga el bolso, se ata el pelo y se pone las gafas. A veces la veo pasar la mano por la mesa de nogal, la que volvió a casa, y detenerse en las iniciales CT grabadas debajo. No dice nada. Tampoco hace falta. De Andrés, supe lo justo. Un cierre, un traslado, un silencio. Un mediodía, Clara vino con una caja pequeña. Dentro, un anillo. Lo dejó sobre la mesa de montaje y dijo, no lo quiero vender. Quiero que lo desaparezca. Le propuse fundirlo para hacer 4 bisagras. Sonrió. A veces la vida se arregla con herramientas. Yo sigo anotando mis mantras en la pizarra. El respeto no se hereda. No construí mi vida para que me la arrebataran. Los chicos se ríen cuando los borro y los escribo de nuevo. Ya saben que es mi forma de tomar aire. En casa, la silla de fresno de Elena está justo donde siempre. A la hora de la siesta dejo allí el reloj de mi padre, para que descanse el peso. La mesa del comedor tiene marcas nuevas, golpes pequeños de vasos, una mancha de naranja, una quemadura diminuta de soldador. Me reconcilia ese desorden. Una casa perfecta no se vive, se exhibe. La mía ahora se vive. A veces, por la tarde, Clara y yo caminamos por la orilla del Segura. Hablamos poco. Un día me dijo, nunca te pedí permiso para volver. No hacía falta. A esta casa se entra, respondí. Asintió. No lloró. Yo tampoco. La paz no hace ruido. En diciembre llegó una carta de un ayuntamiento de la comarca. Nos invitaron a entregar, en un acto sencillo, los diplomas de los primeros 30 jóvenes que hoy ya trabajan. Fui con camisa limpia y el reloj antiguo. Hablé poco, di las gracias y recordé a mi mujer. Al final, una chica morena, con manos pequeñas y uñas comidas, dijo al micrófono, Julián me enseñó a darle la vuelta a la tabla sin pedir perdón. Todos aplaudieron. Yo pensé, eso es toda mi herencia. De vez en cuando, por las noches, me llega un mensaje de Clara. Corto. ¿Cómo estás, papá? Respondo lo mismo, siempre, bien, hija. Construyendo. A veces añade una foto, un listón bien escuadrado, una caja ensamblada por ella. Nunca me pide dinero. Nunca se lo ofrezco. Lo que nos damos ahora es otra cosa. Las frases de aquella cena ya no duelen. He aprendido a escucharlas como se escucha el crujido de una viga vieja cuando cambia el tiempo. Avisan, no derriban. Cuando, sin querer, me regresa a la cabeza, este sí sabe lo que es ser padre. No veo a Rafael ni la mesa de cristal. Me veo a mí, a las 7:30, abriendo el taller, poniendo 2 tazas, dejando el portalón entreabierto para que el primer aprendiz no tenga que llamar. Me veo enseñando a medir sin mirar la regla. Me veo esperando sin pedir cuentas. El otro día, Clara llegó antes de tiempo. Traía pan tierno y una bolsa de naranjas. Puso el pan sobre la mesa, cortó 2 rebanadas y dijo, «Este sitio huele a casa». «A madera», corregí. «A casa», insistió, sonriendo. No discutí. Hoy ha amanecido con lluvia fina. He abierto el balcón y he dejado que el aire moje el borde de la mesa. El taller huele a cera y a domingo. He puesto el café en la italiana. He apoyado el vaso junto a la foto de la playa de San Juan y me he sentado a mirar cómo las gotas dibujan círculos en el patio. La ciudad suena lejos. Aquí dentro, todo está en su sitio. Y cuando, en el silencio, vuelve aquella voz, este sí sabe lo que es ser padre, bajo la mirada y sonrío. No por orgullo, por paz. Porque ahora lo sé. Porque el respeto no se hereda. Porque la madera,
bien trabajada, siempre encuentra su forma. Y porque, al fin, esta casa vuelve a ser hogar.